amigos de la cocina de Tori, su canal del sabor. Hoy les traigo el postre más querido en Cuba, el flan cubano. ¿Y quieren saber cómo lo preparo? Adelante video. Y vamos a comenzar preparando un caramelo. Y en esta ollita vamos a agregar el azúcar, el agua. Y el primer truco es que así en frío, con un batidor globo de mano, vamos a revolver para ayudar a que el azúcar se disuelva un poco en el agua. Listo. Ahora sí, vamos a encender nuestra hornilla a temperatura media y ya no lo vamos a tocar, vamos a dejar que se forme el caramelo. Ya está empezando a tomar el color dorado, vamos a mover un poco para que esté parejo, todavía me falta un poquito, pero esto es muy rápido, hay que estar pendiente. Listo, voy a apagar y lo voy a agregar en el molde o flanera. Es muy importante que no nos quede muy oscuro para que no se queme. Si se quema, luego toma un sabor amargo. Ahora, con mucho cuidado, protegiendo las manos, vamos a mover nuestra flanera para distribuir que el caramelo quede por las paredes también de esta y así nos quede un flan bien bonito. Y ahora vamos a dejar que nuestro caramelo pierda calor a temperatura ambiente para usarlo después. Y vamos a preparar la mezcla del flan. Y en este recipiente vamos a hacer toda la mezcla de nuestro flan. Primer truco, los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Y si los pueden tener como lo tengo yo así, todos los huevos separados, mucho mejor porque si hay un huevo dañado, no nos echa a perder el resto de los huevos. Ahora, con una batidora eléctrica de mano y con las varillas de globo, vamos a batir. A mí me gusta romper primero un poco las yemas para que me sea más fácil. Y vamos a batir a velocidad baja por poco tiempo. Suficiente. Ahora le vamos a agregar la leche. Aquí tenemos la leche condensada. Vamos a agregar también leche evaporada. Y voy a dejar un poquito para ponerle aquí a la leche condensada, porque quiero aprovecharla, porque no le vamos a poner azúcar. La leche condensada es la que le va a dar la dulzura a nuestro flan. Le vamos a agregar también vainilla para que tenga un rico sabor. Y por último le voy a poner una pizca de sal. Todo dulce debe llevar una pizca de sal. Ahora vamos nuevamente a batir para que se integre todo. Y esto lo vamos a hacer por muy poco tiempo. Suficiente. Y ahora les voy a dar otro truco. Denme un minuto primero, un minuto. Y aquí tenemos nuestra flanera con el caramelo ya frío. Vamos a poner en ella la mezcla del flan que acabamos de hacer. Y el truco que les tengo es que la vamos a colar con este colador para que si tenemos restos del huevo se quede en el colador y no nos pase para el flan. ¿Ven? De esto estamos hablando. ¿Ven cómo queda parte del huevo? Y así nos aseguramos que nuestro flan quede más finito. Y ahora denme un minuto. Y en esta cazuela vamos a cocinar nuestro flan al baño María. Yo le he puesto agua caliente y eso es un truco muy importante porque si la pone fría no va a ser igual, no va a cocinar de forma uniforme y es lo que queremos. Por eso lo he hecho. Además,
le he puesto una rejilla para separar el flan del fondo de la cazuela y también evitar que se mueva. Ahora vamos a tapar la flanera. Esta tiene tapa. Si la de usted no tiene tapa, le puede poner papel aluminio. Y la vamos a colocar. Fíjense la altura del agua. Tiene que estar como un dedo de altura, la mitad de la flanera o molde. Vamos a tapar. Y vamos a cocinar 45 minutos a temperatura medio-bajo. Cuando pase ese tiempo vamos a chequear con un cuchillito fino o un palito en el centro del flan y si aún no está le damos un poquito más de tiempo. Han pasado 45 minutos, vamos a chequear cómo está el flan. Ahora lo vamos a sacar con mucho cuidado. Y lo tenemos que destapar con un cuchillito. Vamos a ver el centro. Aún no está listo, lo voy a volver a tapar y le voy a dar unos 20 minutos más cocinándose. Lo vamos a tapar y vamos a esperar 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos, vamos a chequear nuevamente. Voy a introducir el cuchillito. Perfecto, ahora sí que está. Miren ustedes, ahora sí que podemos decir que ya está. El centro tiene que quedar suave, porque va a seguir cocinándose. Ahora lo vamos a dejar a que se enfríe a temperatura ambiente por completo. Cuando eso suceda, lo vamos a guardar en el refrigerador mínimo 4 horas o lo que es mejor, como vamos a hacer nosotros, toda la noche. Y ya estamos en el otro día y nuestro flan estuvo toda la noche en el refrigerador. Ahora lo vamos a desmoldar. Y lo vamos a ir dejando caer suavemente. Y miren qué preciosidad, cómo ha quedado este flan. Ahora lo que nos queda es emplatar. Haciendo el emplatado y vamos a cortar una porción. Amigos, y hemos llegado al final del video, ese momento que mi querido esposo Albert ha estado ansioso esperando para hacer el trabajo difícil. El sacrificio de probar lo que Tori hace aquí en la cocina. Ya les diré cómo quedó este flan cubano. Bueno, espero que te guste. Albert, déjame hacerte una pregunta. ¿Averiguaste algo de dónde es su origen? El flan tiene una historia muy antigua, de época remota. Los romanos hacían algo parecido con huevo, leche y miel. Qué interesante, es decir, que ya los romanos estaban comiendo flan. Y después, esto fue viajando por Europa y llegó a Francia. De Francia llegó a España. Y de España seguro que fue hacia Cuba. Y en Cuba, por supuesto, lo modificaron, porque cambiaron las leches por leche condensada y leche evaporada. Sí, eso es cierto, porque en España se utiliza la crema de leche y la leche de vaca. Y quería decirle que si usted tiene algún invitado famoso, por ejemplo, el presidente de su país, algún diplomático también de su país, algún futbolista de los que están jugando en la Copa Mundial, visita su casa y usted le dice, mire, le voy a traer un postre riquísimo, sofisticado, le voy a traer un creme caramel. Esa persona va a decir, tremendo postre me va a traer. Y bueno, usted le lleva este flan y la persona va a decir, espérate, esto es un flan. Y usted se va a reír porque el creme caramel francés no es más un flan. Así es.
Es lo mismo, es el mismo dulce. Quería agregar que cuando los españoles fueron a Cuba, llevaron las recetas y muchas recetas de comida española, entre ellas la de flan. Yo también creo que los barcos estaban llenos de flanes. ¿Tú no crees, Victoria? Puede ser, puede Puede ser. ser, porque el flan es delicioso, es riquísimo. Yo creo que este está súper delicioso, pero como le dije, tengo que sacrificarme, probarlo por ustedes y decirle cómo está. Y yo quiero pedirle a nuestros amigos que si les ha gustado cómo he preparado esta receta para usted el día de hoy, nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Importante, la suscripción, el me gusta, activar la campanita de notificaciones, pero la suscripción importantísima. A ver si este año podemos llegar a 100.000 suscritos. ¿Qué usted cree? Pero sin la ayuda de usted no vamos a poder llegar porque la ayuda de usted es invaluable. Y compártalo con toda su gente. Además, los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales y nos sigan también en ellas, en Facebook, Instagram. Y nuestro TikTok. Y yo creo que ya podemos hacer el trabajo difícil. Llegó un momento de sacrificio, como le dije ahorita, de probar este flan y decirle cómo está. Vamos a probarlo. Miren. Ven, vamos a probarlo. Y yo, como siempre, lo voy a dejar que él diga primero lo que piensa, su opinión, porque yo fui quien hice el flan. Muy suave, muy cremoso. Se le nota el sabor de vainilla, porque bueno, es un flan de vainilla, ¿no? Sí, le pusimos vainilla. Y está riquísimo. Riquísimo. Pruébalo, pruébalo. Sí. Prueba la obra, prueba tu obra. Ahí vamos. Riquísimo. Hágalo en su casa. El que no sabe hacer un flan, va a aprender con Tori haciendo un flan. Está súper cremoso, dulce, el sabor de la leche condensada con la vainilla, como tú decías, le sale. La textura es una textura finita, suave, suave, suave. Mire, cuando yo termine con este, lo más probable es que siga con otro pedazo más allá. Y si Tori no puede seguirme, se queda sin flan. Bueno, yo no creo. Yo creo que yo voy a ir, mira, ahí, detrás de ti. Demasiado rico. Tienen que hacer flan al estilo cubano con todos los trucos que le compartí para que le quede así cremosito, finito, suave, que se deshace en la boca. 10 de 10. Súper recomendado. Yo le doy 15 de 10. Y nosotros vamos a seguir, como dice Albert, comiendo este delicioso flan, pero nos tenemos que despedir de ustedes, deseándoles que tengan una linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. ¡Chao! Vamos a seguir con el flan. Esto realmente está demasiado, pero demasiado rico.